El atentado terrorista del 11 de septiembre. La inmensa fuerza de impacto del avión no ocasionó que las Torres Gemelas sufrieran una caída inclinada semejante. Por el contrario, las torres permanecieron firmes a lo largo de más de una hora. No obstante, ante la sorpresa de todo el mundo, las torres se desplomaron como un castillo de naipes. Una caída vertical. La principal razón de este colapso tan raro fue el diseño estructural de las torres, el diseño de tubo perimetral. Los suelos de cemento del World Trade Center se sujetan sobre estas cerchas. Al estrellarse el avión, la quema de combustible incrementó la temperatura y produjo el hundimiento de las cerchas. ¿Puedes decir cuál es la consecuencia de un suelo pesado y hundido en el edificio? Espera. Estamos yendo demasiado rápido. Si queremos entender correctamente la física detrás del colapso, en primer lugar tenemos que entender la geometría y los detalles de diseño de este edificio. El diseño de tubo perimetral se origina cuando se redistribuyen columnas uniformes en un edificio a una distribución de tubo dentro de tubo. Fijémonos en los bonitos y cómodos que son estos espacios para oficinas. En el interior de las zonas de oficinas no existen columnas molestas. Este fue el único motivo por el que los ingenieros optaron por este diseño único de tubo perimetral para los dos rascacielos. Solo hay que compararlo con las oficinas del Empire State Building. Por ejemplo, aquí, las columnas gigantescas se comen mucha superficie útil de oficinas. Si amplías la imagen, descubrirás que la torre no está formada por un único pilar exterior en toda su altura, sino por un conjunto de paneles prefabricados. Un panel está formado por 3 columnas de 3 pisos de altura. Las placas tímpano los sostienen entre sí. Los ingenieros unieron estos paneles siguiendo un orden ascendente de altura en repetidas ocasiones, solo para darle rigidez al tubo exterior. Estas bonitas pero gigantescas grúas denominadas grúas canguro jugaron un papel decisivo en la aceleración de los trabajos de construcción del World Trade Center. ¿Puedes explicar a partir de esta animación cómo esta innovadora grúa sube por sí misma? Al accionar el pistón, la grúa incrementa su altura. Entonces, esta estructura de soporte tan interesante, que solo puede flexionarse hacia un lado, contribuye a que la grúa descanse en esta posición. En esta etapa, la parte inferior del pistón se retrae. Una vez más, el mecanismo de soporte de flexión hacia un lado resulta de gran ayuda. Una vez que la grúa está apoyada, es tiempo de colocar estos bastidores en la base y hacerla más estable. La forma en que sube esta grúa se ve estupenda, ¿verdad? Si desea incrementar su altura, basta con repetir la misma serie de movimientos. Resulta interesante que la grúa canguro vecina se ayudará en el momento del montaje de los cerrojos de los bastidores. Las torres del World Trade Center fueron unas de las primeras de Estados Unidos en emplear estas innovadoras grúas. ¿Te diste cuenta de lo que este trabajador está haciendo aquí? En realidad, esta actividad es la razón por la que las torres soportaron más de una hora antes del derrumbe. Se trata de un proceso de aislamiento de espuma en spray. Al rociar este líquido especial a la superficie metálica, se genera una textura espumosa sobre ella. Si se produce un incendio, esta espuma puede retener el calor e impedir que llegue al acero durante 1 o 2 horas, según sus valores nominales. Con esta técnica se protege el edificio hasta que el personal de emergencia controle el incendio. Las cerchas y columnas de las Torres Gemelas se cubrieron con este aislamiento de espuma en spray. Ahora llega el momento del segundo componente principal del diseño, el núcleo. A pesar de que el núcleo no ocupa más de 1/4 parte de la superficie, esta estructura soporta la mayor parte de la carga de gravedad de la torre. Cada columna del núcleo fue soldada a la de abajo, alcanzando cada una de ellas una altura de entre 30 y 50 metros. Después, las vigas en forma de I se unieron en cada planta. Si se amplía la imagen y se examina la caída de la torre del World Trade Center, es obvio que básicamente se trata de un desplome de pisos. Vamos a aprender algo sobre la conexión de pisos del World Trade Center para poder entender mejor el colapso. La conexión de los pilares exteriores y el núcleo, con una envergadura de 60 pies, únicamente era posible por medio de una disposición de cerchas, ya que las cerchas se habrían hundido. A fin de facilitar el proceso de construcción, prefabricaron partes del suelo. Unieron algunas de las cerchas y las fijaron con una placa de acero. Resulta interesante la manera en que las cerchas están conectadas a las columnas. Las conexiones de las cerchas se hacen por medio de estos diminutos y cruciales asientos de acero. El principal culpable del derrumbe y el menos mencionado en los informes ofrecidos por el gobierno. Vamos a verlo de cerca. El cordón superior del armazón se apoya en esta pieza de acero en forma de L inversa.
Este asiento está soldado a la placa tímpano mediante estas pequeñas placas de separación. Por favor, recuerda los detalles de esta conexión. Va a tener un papel crucial durante el colapso de las torres. Resulta interesante que los nudillos de la cercha se hicieron saltar de la chapa de acero. Así, cuando se vierta el cemento, las barras de refuerzo reforzarán la conexión con el sistema de acero. Con el cemento vertido en el lugar, el suelo de las Torres Gemelas está listo, preparado para que los lujosos espacios de oficinas de planta abierta se vendan como pan caliente. En la cima de cada torre se halla el cuarto elemento estructural importante, la cercha del sombrero. Esta gigantesca estructura se construyó para soportar una antena en la cima de las torres. El sistema de cerchas de sombrero también sirve de puente entre el núcleo y las columnas exteriores. Ahora que has comprendido toda la estructura de las torres del World Trade Center, pasemos de la física subyacente a su intrigante colapso. Al estrellarse el avión contra la Torre Norte, rompió el laberinto de columnas perimetrales de 6 a 8 pisos. Este impacto también causó daños en las columnas centrales en un 60%. Los elevadores y escaleras quedaron dañados, atrapando alrededor de 1.600 personas sobre la torre. Este golpe impactante de los aviones Boeing pudo haber dejado que la torre se derrumbara de esta manera. Pero no fue así, a causa de miles de estos diminutos amortiguadores viscoelásticos en el edificio. Estos amortiguadores a base de caucho absorbieron todo el impacto. Por esta razón, las Torres Gemelas son tan flexibles que en un día de viento se pueden balancear hasta 30 centímetros. Más aún, las torres se resistieron con fuerza por más de una hora, aún después de los vacíos en sus paredes de columnas. Fue posible gracias a que las columnas que quedaban, tanto las del perímetro como las del núcleo, soportaron bien el peso de la parte del edificio que estaba por encima de la zona del accidente. Si las columnas que quedaron estaban haciendo un buen trabajo, ¿qué fue exactamente lo que llevó al colapso de las torres? In front of me. One is straight and one is having a sag. When I apply force on this straight floor, this is actually gravity load. The walls are straight. Nothing's happening to the walls. You can see that. But when I apply the same force on this floor with sag, you can see the walls are denting inward. There's a huge deflection towards inside. This is due to the force which is acting inward. Esto quiere decir que el peso del suelo de cemento hundido abollaría las columnas perimetrales del interior. Recuerda, los tubos perimetrales también son débiles por el incremento de temperatura. Ahora, vamos a ver cuál es el efecto de la abolladura en el diseño de un tubo perimetral. Tengo aquí una lata perfecta. Sorprendentemente, esta pequeña lata es capaz de transportar la carga de 3 UPS grandes. Pero, cuando se le añade una pequeña abolladura hacia adentro, sencillamente colapsa. Lo mismo pasó en las columnas perimetrales del World Trade Center. De modo parecido al experimento, si una fuerza axial penetra en un diseño de tubo perimetral con una abolladura, este se colapsa en la zona de la abolladura. Se trata de un caso claro de pandeo. Puede que todos hayan experimentado el pandeo. El pandeo se da cuando una carga de compresión actúa axialmente sobre una viga delgada. En el caso de la abolladura, el pandeo se produjo con una carga mucho más baja. ¿El fuerte núcleo central puede salvar los pisos de arriba del derrumbe? Desgraciadamente, no. Ya vimos cómo se conectan los pisos con el núcleo. No se trata de una conexión fuerte. Por otra parte, a causa de la temperatura elevada, estas conexiones se han vuelto más débiles. Durante el colapso de los pisos a causa de la abolladura, el soporte del núcleo simplemente se rompería. Sin casi ninguna conexión con el núcleo, el resultado es claro. El colapso de todo el suelo hacia abajo. La masa de los 15 pisos de arriba era la misma que la del Titanic, 38.000 toneladas. Adicionalmente, la cercha del sombrero y el Boeing también se cayeron. La súbita fuerza de impacto de este inmenso peso sobre el suelo justo debajo acaba de destrozar los pisos inferiores. Obviamente los tubos perimetrales se pandearán, ya que la fuerza de impacto es gigantesca y de naturaleza compresiva. El efecto se transformó en una reacción en cadena, y los pisos siguieron cayendo.
Por otra parte, el peso seguía incrementándose conforme el edificio caía. Es probable que hayas visto el desgarro de las columnas perimetrales durante el colapso. Esto se debe a la acción de pandeo. La torre norte se derrumbó en 13 segundos y la torre sur en solo 11 segundos. ¿Sabías que este escenario exacto fue sometido a pruebas antes de que se construyeran las torres? En la prueba de choque de aviones, este diseño de torre se mantuvo bastante bien. No obstante, los ingenieros no tuvieron en cuenta dos condiciones. Una fue el fuego causado por los galones de combustible, y la segunda fue el tamaño del avión. Cuando se hizo la prueba, el avión más grande que los ingenieros tuvieron en cuenta fue el Boeing 707, que era la mitad del que se estrelló. La torre One World Trade Center, que actualmente se lleva el puesto de honor de las gemelas, incluye medidas para mejorar las estrategias de rescate de personas y el diseño térmico del edificio. En el One World Trade Center, los ingenieros levantaron un grueso muro de cemento armado alrededor de las escaleras de evacuación. Este muro de cemento grueso funciona como el núcleo del edificio. Al parecer, ya no se confía en los núcleos de acero. Evidentemente, durante un accidente aéreo, el núcleo de cemento se mantendrá fuerte. Con respecto a los pisos, esta vez no dejaron expuesta ninguna estructura de acero. La cubrieron completamente con concreto. Así se evita cualquier riesgo de que la estructura de acero del suelo se vea afectada por el aumento de la temperatura. Además, el gobierno introdujo muchas normas nuevas para la seguridad de los edificios. Gracias a estas nuevas medidas de seguridad, el nuevo World Trade Center es el más alto del hemisferio occidental.